Bueno, pues muy buenos días tengan ustedes. Shalom Aleichem. Bienvenidos a esta entrevista maravillosa que Dios nos ha permitido tener. El traductor. Yeah, so welcome everybody, and God bless that he has been giving us the opportunity to have this interview. Muy bien, pues tenemos el privilegio y tenemos el honor de poder entrevistar al doctor Kenneth Stein. We have the privilege and the honor to be able to interview Dr. Kenneth Stein. Quiero darles antes que nada algunas características de su currículum para que todos ustedes puedan escuchar acerca de esta persona que vamos a entrevistar. Desde el año 2008 hasta la actualidad, el doctor Ken Stein es el presidente y fundador del Centro para la Educación de Israel. Él es profesor emérito de Historia Contemporánea de Oriente Medio, Ciencias Políticas y Estudios de Israel. Él ha creado exclusivamente para el estudio de Israel moderno todas estas características y todas estas disciplinas académicas. A partir del alcance público, a principios del 2000, inició seminarios para educadores y redacción de planes de estudio. El doctor Stein es autor de 5 libros, numerosos artículos, más de 3 docenas de artículos académicos. En la década de los 80 inauguró atractivos programas de pasantías como miembro de Oriente Medio del Centro Carter, en ISMI y en CEE. Su experiencia se centra en los orígenes del Israel moderno, el conflicto, la historia palestina, la educación en Israel, el proceso de negociación árabe-israelí y las relaciones con los Estados Unidos. 2 de sus libros, uno se llama La cuestión de la tierra en Palestina, de 1917 a 1939, y La diplomacia heroica es otro libro donde habla de Sadat, Kissinger, Carter, Begin y la búsqueda de la paz árabe, que fue escrito en 1999. Un tercer libro, La guerra de junio de 1967, cómo cambió la historia moderna. También, ¿verdad? Podemos nosotros saber claramente, pues, que tenemos a una persona experta en los estudios de Oriente y a quien vamos a continuación a entrevistar. Muy bien, doctor Stein, me da mucho gusto y es un honor para mí el poder llevar a cabo esta entrevista. Dr. Romano, it's a pleasure to be here. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, es impresionante que desde el regreso de Israel en 1948 a su tierra, Israel haya enfrentado principalmente 4 guerras: la del 48, la del 56 en el Canal de Suez, la de 1967, la Guerra de los 6 días, que usted tiene un libro, y la de 1973, que fue la Guerra de Yom Kippur. Y después de estas 4 guerras, nos damos cuenta que algunas naciones árabes se incomodaron bastante porque todas las guerras las perdieron. Y entonces comenzaron a fundar grupos terroristas para continuar atacando a Israel. Y hasta este momento, en el siglo XXI, vemos la insistencia de los grupos terroristas y sabemos claramente que todos están sostenidos y financiados por la nación de Irán. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle, que es absolutamente inconcebible, irracionable y antihumano lo que sucedió en el asalto del pasado 7 de octubre. La forma como la mayor parte del mundo reaccionó es irrazonable. Todos hubiéramos pensado que hubieran tenido lástima de los rehenes que todavía se encuentran en Gaza y que hubieran condenado el genocidio del grupo de Hamás. Sin embargo, no fue así. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué cree usted que existe este odio y este antisemitismo en contra de los judíos? Well, there's a lot of
background which you've provided. I thank you for that. Let me try and give my answers as brief as possible. Gracias por todo el contexto que dio y trataré de responder tan breve como pueda. This war, or this conflict, or this contest between Israel and Hamas, unlike 1973, Sadat went to war not to destroy Israel, but to start a diplomatic process. This war, Hamas went to war in order to kill Jews and delegitimize the state of Israel. Esta guerra, a diferencia de lo que ocurrió en 1973 con Sadat, es que Sadat fue a la guerra por políticas, con obviamente el objetivo de poder negociar con el Sinai. En caso de Hamas, la única razón por la que fue a la guerra, inició la guerra, fue con toda la intención de matar judíos, de asesinar judíos. Hamas's goal was the same impact that Israelis felt. Hamas's goal was to destroy Israel. Israelis felt Hamas's objective was to destroy Israel and Israelis. For Israel, this was an existential war that's still ongoing. Hamas tenía toda la intención de destruir el Estado de Israel, la sigue teniendo, asesinar cuanto judío pueda asesinar, y para el Estado de Israel y el pueblo judío esto es sin duda un peligro existencial. The anti-Israeli feeling or the anti-Semitic feeling, which may be felt in different parts of the world, fails to understand that Israel is not engaging in this war simply because it's a war. Israel is engaging in this conflict against Hamas because it feels, because of what happened on October 7th and the taking of the hostages, it feels that its very well-being, its very future is at stake. Para una gran parte del mundo no logra comprender que la razón por la que Israel fue obligado a entrar a esta guerra es porque Israel entiende bien que su futuro está amenazado. Israelis don't see a moral equivalent. They see what happened to them on October 7th as genocide. Los israelíes no ven la situación en términos de si hay equivalencias morales o no. Ellos entendieron el 7 de octubre como un intento de genocidio. The other aspect of this war that most people outside of Israel do not see is that Israel as a state sees its population as a community of one. In other words, if one person is attacked, the entire country is attacked. And that's how Israelis have reacted. Otro aspecto que es importante entender es que la sociedad israelí se entiende. You know what? There's a lot of feedback. I'm going to go to another room. Les pido que me esperen un minuto. Me voy a compartir porque hay muchísima feedback de los dos equipos. Just a minute. Because even though I muted myself, I'm hearing myself in the other computer, so I'll go somewhere else. Yeah. Ok, espero que esto mejore ya ese eco, esa retroalimentación negativa. Bueno, sí, lo que dice el doctor Stein finalmente es que en Israel la comunidad es una comunidad muy cerrada, o sea, vamos a decir,
muy entretejida. No hay un israelí que no conozca de primera mano a alguna familia, alguna persona, ya sea que haya sido llevada rehén a Gaza o que haya sido asesinada el mismo 7 de octubre, o algún soldado que haya muerto en este momento de tener que entrar a Gaza para neutralizar a Hamas. Y entonces toda Israel como comunidad, como colectivo, se entiende amenazado. No entienden que únicamente la gente del sur, sino que es una mirada generalizada de amenaza existencial si no hacen algo al respecto. O sea, para Israel esto es una guerra, es un conflicto del que su futuro como nación depende si lo logra ganar o no. Every person in Israel, with few exceptions, knows someone who was either killed personally on October 7th, someone who was taken hostage, or someone who was actually fighting in Gaza. It's not like a country of 250 million in the United States or 130 million in Mexico. It's a country of 8.5 million Jews, and everyone has a relative or a friend. Therefore, the entire society is one large community. Y hay que entender la demografía en Israel. Es un país muy pequeño con 8,5 millones de habitantes de judíos, que a diferencia, por ejemplo, en México somos 130 millones, o en Estados Unidos son muchísimas millones de americanos. En Israel toda la comunidad es como si fuera una sola gran familia, vamos a decir, una sola comunidad, y todo el mundo está interconectado, y como dije hace rato, todos tienen conocidos, familiares, amigos que murieron, fueron brutalmente asesinados en este ataque o en la guerra que le continúa. One more word, Dr. Armando. The key phrase that you absorbed from being there, and I was there 2 weeks ago, the key phrase, because of it, the people living there feeling as a sense of community, they also have a common sense of resilience. Mm-hmm. And it's common across all segments of society. Estuve en Israel hace un par de semanas y hay algo que, además de entender esta amenaza común y de esta situación existencial en común, también hay un sentimiento de resiliencia común, compartido. Es decir, la sociedad entiende que tienen que ayudarse unos a otros para poder levantarse, para poder tener continuar adelante. Muy bien. Otra pregunta al respecto, doctor Stein. Gracias por esta explicación, pero ¿no cree usted que también detrás de este antisemitismo hay bases históricas y bases sobrenaturales? Porque ¿cómo es posible, como un ejemplo, voy a dar un ejemplo, doctor Stein, el nazismo? ¿Cómo es posible que Hitler, teniendo enemigos a Rusia, a Inglaterra, a Estados Unidos y a Canadá, se haya concentrado? O sea, esto es, ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni sociólogo, ni antropólogo lo han podido contestar. ¿Cómo es posible que se haya concentrado en una etnia, en un grupo pequeño de judíos que no tenían ni tierra, ni dinero, ni bancos, ni defensas, y los haya visto como sus enemigos principales? O sea, esto es inexplicable histórica ni tampoco clínicamente. O sea, doctor Stein, ¿no cree usted que aquí haya algo de fondo más profundo, raíces más profundos de este antisemitismo, tanto histórica como espiritualmente? Yes. So I'm going to try and answer it this way. I think you have in contemporary anti-Semitism the merging of 4 ideas. And the 4 ideas are... hablando de antisemitismo contemporáneo, pienso que es la fusión de 4 ideas, las cuales voy ahora a explicar o a nombrar. And each one of them has built on the other. Una se construye sobre la otra, encima de la otra. You have the Aryan racial anti-Semitism,
which emerges from fascism, which was perpetrated by the Nazis against the Jews. That is to say, Jews are an inferior people. Un antisemitismo racial basado en el fascismo, en donde entienden al pueblo judío, a los judíos, como una raza inferior. Then you have a group of individuals throughout the world who are envious of Jewish success. Tienes un grupo de individuos en el mundo que él identifica que tienen envidia del éxito de los judíos. They could be because they're doctors, they're lawyers, they do well in politics, they do well in economics. It's an envy for what another group has accomplished. Una envidia por lo que otro grupo ha logrado, un grupo minoritario, en muchos casos pueden ser porque son exitosos en la política, porque son exitosos en los negocios, porque tienen profesiones que son altamente valoradas por la sociedad, como la medicina, la abogacía, y esto genera en estos individuos gran envidia. Then you have a third group of people who feel that their position in their societies has declined significantly, economically, politically, sociologically, and they need to blame someone for that. That's the scapegoating aspect of anti-Semitism. El tercer elemento tiene que ver con esta idea de buscar un chivo expiatorio para culpar por las desgracias sociales o por estas situaciones en donde ciertos grupos tienen una situación desfavorable, ha bajado su poder socioeconómico, su estatus, y están buscando claramente un culpable para poder, vamos a decir, señalar, es por culpa de ellos que estamos así. Esto se llama buscar un chivo expiatorio. And then the fourth is ideological, with the basis being the rise of radical Islamic anti-Semitism. Y el cuarto, que es más contemporáneo y tiene que ver con la realidad ahora, es la subida o el fortalecimiento de la ideología radical del islamismo, del islam radical, la mirada islamista. Which Hamas represented in their belief system that said Jews do not constitute a nation. Jews are not a people. Jews are only a religion. They have no right to a state. Y una de estas miradas del islamismo, representado por Hamas, claramente dice: los judíos no son un pueblo, no son una nación, son únicamente una religión y como tal no tienen derecho a tener un Estado. So the eruption of anti-Semitism, whether it happens on American campuses or it happens in France and a French market is attacked, or it happens at a Pittsburgh synagogue, or it happens on October 7th, there is this merging of the anti-Jewish feeling that have different origins, and the evolution comes to the same conclusion that says Jews are illegitimate, they should not be a people, they should not exist, they should not even be tolerated. Entonces, la alza del antisemitismo en donde se exprese, ya sea en las universidades americanas, en una sinagoga que fue atacada en Pittsburgh hace algunos años, en algún mercado que en Francia ha sido también atacado poco tiempo atrás, o en donde sea que se exprese, es la fusión de todas estas ideologías en que claramente quieren deslegitimar al pueblo judío, al Estado de Israel, y dicen el pueblo judío no tiene derecho a existir, ciertamente no como nación en este Estado. Y agrego, porque conozco bien al Dr. Stein, and this is something I'm adding that you've said before about being recognized but not accepted. En muchos casos los judíos han sido reconocidos por la ONU, algunos estados árabes reconocen nuestro Israel, lo que no significa que hayan sido aceptados. Hay una diferencia fundamental entre un reconocimiento político y una aceptación honesta, profunda
de que el pueblo judío tiene derecho a la soberanía y a tener un Estado y a tener poder, el poder que conlleva este Estado. So the attack on October 7th is physically existential. It's also ideologically existential, as personified by the anti-Semitic reactions that occur locally in the Middle East, as well as across the world. It's a duality of existential threat. Hay una dualidad de este peligro existencial del que ya nos habló el Dr. Stein. Por un lado es el ataque físico, el ataque militar, el ataque terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre, y no en menor medida todos los ataques y las expresiones de antisionismo o antisemitismo, que no hay duda que no son diferentes, que es lo mismo, que se han manifestado alrededor del mundo. Esto claramente muestra que hay un peligro existencial a futuro, tanto para los judíos como para el Estado de Israel. Thank you for allowing me the lengthy explanation. Gracias por permitirme esta explicación, alargar esta explicación. Gracias, doctor Stein. Y podríamos agregar algunas cosas más, ¿verdad? Pero he oído a historiadores que han dicho claramente que una de las principales causas históricamente del odio o del antisemitismo es precisamente el origen de la Torá, porque en la Torá Dios le da a Moisés las leyes civiles, las leyes éticas, las leyes morales que son transmitidas a las naciones occidentales, y realmente la democracia no viene de Grecia ni de Roma, sino viene de las leyes que le dio a los judíos. Y la sociedad occidental odia completamente esto, porque esto, ¿verdad?, es en contra del totalitarismo. ¿Qué piensa usted? So, Dr. Armando Alducin is also saying that besides the reasons you gave, he's heard other reasons from historians saying that one of the reasons there's this prevalent and so strong hatred for Jewish people that they received on Mount Sinai, the Torah. The Torah contains the basis of morality and Western ethics, which are in reality the base of Western democracies, and not the ones that are coming from Greece, as people tend to believe. And it is the expression of the West that is against that moral and ethical view and against that democracy, and it's really in favor of totalitarian regimes or totalitarian ideas. What do you think about this? Well, I'm a little unclear about the question, but let me try it this way. Islam, practiced in its radical form, believes that the community takes precedent over the individual. That the Quran and the Ummah, U-M-M-A-H, the community, is the direction that all Muslims must follow, and their guide, their daily guide and their daily constitution is the Quran. Entonces él le dice que hay que entender que en el caso del Islam, la comunidad o Ummah toma precedentes, vamos a decir, todas las consideraciones de una mirada islamista es que la comunidad está por encima de cualquier individuo, de cualquier libertad individual, y la guía para, vamos a decir, para llevar a toda esta comunidad en la dirección que ellos consideran que es la correcta, está en el Corán. In the Quran, there are verses that are highly critical of Jews. Y en el Corán podemos encontrar versos que son altamente críticos. Well, critical is a very nice way to say it, but yeah, son críticos de los judíos, ¿no? Hay cierto antisemitismo de base en estas expresiones en ciertas partes del Corán. On our website, israeled.org, 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 we have a Spanish section. And in the Spanish section, I have quotations from Hamas leaders who quote the Quran, and they quote the necessity of destroying the state of Israel. They're crystal clear about their goal,
and about the drive to do so, and the support which they laud and they praise coming from Iran. Entonces, el Dr. Stein invita a todos a entrar a la página, una página totalmente gratuita, con toda, vamos a decir, su trabajo de años, que es www.israeled, de educación, israeled.org. Hay una sección en español y en esa sección van a poder encontrar todo tipo de citas, todo tipo de documentos en donde Hamás y su liderazgo, tanto político como religioso, a lo largo de muchos años, han dejado con toda claridad en manifiesto que quieren destruir al Estado de Israel y quieren acabar también con los judíos. Y esto inspirado obviamente en esta mirada extrema del Islam que se puede encontrar en algunos pasajes, en algunos versículos del Corán. Gracias, doctor Stein. La segunda pregunta que le quisiera hacer es, ¿cuál es el origen de la palabra Palestina y palestinos? Well, I think that goes back to the Roman times as a geographic area, or a large geographic area, but there is no geography of a Palestinian state that doesn't evolve until the British suggested there should be two states in 1947. Actually, the British suggested the possibility of separation of the two communities in 1937, but there is no geographic border that one could call Palestine that goes back before the British decided to artificially create something called that in the 30s. I'm going to add, in addition to this, after Mauricio does this translation. Él habla que el origen viene desde época romana, es una zona que los romanos le pusieron este nombre, y yo agrego con toda la intención de desjudaizar. Esta zona se conocía como la provincia de Judea, y tras la revuelta de Bar Kokhba se le cambia el nombre a Palestina por el enemigo bíblico del pueblo judío, los filisteos, y en realidad no tiene nada que ver con, nunca hubo una entidad política, geográfica en este estado, fuera hasta el 1937, donde los británicos por primera vez sugieren la posibilidad de hacer una separación una separación artificial de esta tierra, una para la población árabe y una para la población judía que ya había migrado y existía desde cientos de años atrás. Entonces realmente, básicamente hasta el 47 en la partición, es donde se habla de un estado o de una entidad política llamada Palestina que nunca existió en la historia. Now, the people who lived there were Arabs who lived in what we know as the land of Israel. They lived in the Ottoman Empire. They were local residents of the area that included Palestine. In 1922, the British defined this as the Palestine Mandate. My father-in-law was born in Tel Aviv in 1933. His identity card says he is a Palestinian. He's an Israelite. He's an Israelite, but he's also a Palestinian. Lo que explica el Dr. Stein es que en esta zona, hasta el año 1920-21, los británicos es cuando empiezan a hablar de esta idea. Estos eran árabes que vivían en la zona y por cientos de años, 500 años, fueron parte del Imperio Otomano, con una identidad claramente árabe, pero todavía no con esta mirada nacional que surge, por supuesto, muchos años después, décadas después, en el medio del conflicto con Israel. Dice, mi suegro nació en los años 30 en Tel Aviv, y aunque él pertenece al pueblo de Israel, su pasaporte, su nacionalidad de origen es palestina, porque todos los ciudadanos que nacieron dentro del mandato británico, que comienza en los 20 y termina en 1948, eran nombrados palestinos como tal. No sé, se habló de este mandato británico para Palestina en este momento histórico. So that's the explanation. Yep. Dr. Romano,
in Arabic, the histories of this place. There's nothing that we have, to my knowledge, that's called Tarikh in Philistine, the history of Palestine, from the middle of the 1800s all the way through the middle of the 1900s. You have a history of Nablus, or you have a history of Akko, or you have a history of Jerusalem. But there is not yet a congealed geographic identity that only emerges with great strength, I might add, after and during the creation of Israel's being. Dice el doctor Stein, todos estos desde el siglo XVIII hasta prácticamente la creación del Estado de Israel en el 48, no existe una historia, una mirada colectiva nacional palestina. Existe la historia de Nablus, existe la historia de Jerusalén, existe la historia de Akko, de Acre. Es decir, estas comunidades se entendían como muy localizadas, muy focalizadas en estas ciudades, y su historia su historia comunitaria en un lugar geográfico muy particular, en una ciudad o en una aldea. La historia en donde empieza a adquirir una conciencia nacional palestina surge a partir de la guerra y del enfrentamiento con el Estado de Israel, con el Estado judío, hacia bien entrados los años 40 y 50. Muy bien. Bueno, podemos entrar a la tercera pregunta. Muchas gracias, doctor Stein. Muy clara la explicación. Desde 1948 hasta este momento, estamos hablando de casi 76 años que el Estado de Israel recobró su identidad nacional soberana en el mundo. Nunca había enfrentado un dilema como el que está enfrentando actualmente. ¿Qué piensa usted acerca de este dilema actual en el cual Israel se encuentra bajo la presión de los Estados Unidos, ya que el presidente Joe Biden está enfatizando que tiene que haber dos estados dentro del territorio de Israel? Ahora, ya lo sabemos, ni los palestinos ni tampoco los judíos aceptan la solución de dos estados. Esto es absurdo, es ridículo, porque la misma constitución de la fundación que hizo Yasser Arafat, de la Organización para la Liberación de Palestina, claramente un artículo dice: nuestro propósito es la exterminación del Estado de Israel. Entonces, el dilema que ahorita el Estado de Israel enfrenta, mi pregunta es, ¿qué cree usted que va a suceder? Porque la presión de Estados Unidos es que haya dos estados, aunque ellos mismos saben hipócritamente que esto es una irrealidad. ¿A dónde cree usted que esto va a poder llegar? It's a complicated question, but I'll try, if I can, to give you an oversimplification in an answer. Pregunta compleja, pero trataré de dar una respuesta quizás simplista en naturaleza. Sadat and Begin in the 70s could negotiate with one another successfully because neither one of them had a question about the other's sovereignty. En los años 70, Begin y Sadat pudieron llegar a una negociación exitosa porque ninguno de los dos en ningún momento puso en cuestionamiento el derecho del otro a su soberanía. Even after the 73 war, the Israelis developed trust in Sadat, and Sadat developed trust in Begin. Aún después de la guerra de Yom Kippur en el 73, los israelíes pues fueron con el tiempo desarrollando una confianza en Sadat, y los egipcios y Sadat una confianza en Begin, que era el primer ministro de Israel en el momento. They traded land for peace. Trust was the underlying element that was necessary, required. Intercambiaron el territorio del Sinai por paz, y el elemento más importante y fundamental para que esto se lograse era la confianza mutua. When Jordan and Israel signed a treaty in 1994, it was the underlying trust between King Hussein and Yitzhak Rabin. Lo mismo aplica en el 94 cuando Jordania firma un tratado de paz con Israel. La base de este tratado era la confianza que había entre en ese momento el primer ministro Rabin
y el rey de Jordania, el rey Hussein. A prerequisite for successful negotiations is trust in the other side and accepting that the other side has a right to exist. La base de toda negociación, además de la confianza en el otro lado, es la aceptación tácita de que el otro tiene derecho a existir. In Egypt, Israel, and in Jordan, Israel, the respective sides respected each other's population and their leaders. En el caso de Egipto, Israel, Israel, Jordania, cada lado respectivo respetaba tanto a la población del otro país como a sus líderes. In the Palestinian-Israeli political theater today, neither of the two sides have strong political governing establishments. En el caso actual, en la actualidad, en el tema con el conflicto palestino, algo que comparten los dos entidades es que ninguna tiene un gobierno que realmente tenga legitimidad, fortaleza, que sea autoritario y representativo y sólido. So you ask the question, how can the United States, for many years, actually since 1979, speak about a two-state or two places for two peoples when we realize that there's an absence of trust? ¿Cómo pueden, y la pregunta que usted hace es cómo pueden los Estados Unidos, en realidad desde 1979, pedir esta solución de dos estados cuando hay una total falta de confianza mutua? Jimmy Carter, with whom I worked, said to me in the 80s, he said to me, if they give me a chance, me, Jimmy Carter, to mediate this, I can finish with it. Jimmy Carter, en los años 80, con quien trabajé de manera muy cercana, el Dr. Stein fue director del Centro Carter, me dijo una vez, que me den la oportunidad a mí de negociarlo, de mediarlo, y lo voy a resolver. And my response to him 6 or 7 times in the 80s was, Mr. President, Sadat, Arafat is not Sadat, and Sinai is not the West Bank. Y mi respuesta en repetidas ocasiones, por lo menos 7, fue, señor presidente, Arafat no es Sadat, y lo que es Judea Samaria o el West Bank, el banco al occidente del río Jordán, no es Sinai. Every Israeli prime minister since Levi Eshkol, since the end of 67, has tried very hard not to have a Palestinian state, but to manage the Palestinians without them having an independent state. Todos los primeros ministros, por lo menos desde Levi Eshkol en los años 60 hasta el presente, han tratado los primeros ministros de Israel de manejar el conflicto, de manejar esta crisis, esta situación, sin otorgarles un Estado palestino como ellos quisiesen que fuese. 4 Israeli prime ministers have said, maybe we can try a state. Sharon said it, Netanyahu said it, Omer said it, and Barak said it. And each time they tried, they ran into a stone wall. 4 primeros ministros lo intentaron en las últimas décadas, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, Ehud Olmert y el mismo Bibi Netanyahu. Quizás sería posible hacerlo, y los 4 se encontraron una pared imposible de franquear, de cruzar. Maybe the Palestinians don't want to negotiate 2 states because they want it all for themselves. Muy posiblemente los palestinos no quieren negociar 2 estados porque no quieren dividir, porque quieren toda la tierra de Israel para ellos. I will give you a quotation from America's ambassador to Israel from 77 to 85. His name was Samuel Lewis. Les voy a dar una cita al embajador de Estados Unidos para Israel entre los años 70 y 80. Su nombre es Samuel Lewis. An outside party, a mediator,
cannot want an agreement more than the respective sides. Un mediador, una parte que está desde afuera, no puede querer una negociación más que las propias partes, que las partes que están involucradas. So why does Biden and others speak about a two-state solution? ¿Por qué hablan entonces Biden y otros sobre esta solución de dos estados? I'm sorry, Mauricio. Because he has to appeal to the interests of moderate Arab states like the Saudis, like Bahrain, like the UAE, that wants to show that they will be speaking for the Palestinians. And therefore, Biden will stand up and say a two-state solution is our only viable way. But that doesn't mean you can achieve it. Porque lo que dice el doctor Stein es que finalmente él tiene también que apelar a estos estados árabes más moderados como Bahrein o Emiratos Árabes o Arabia Saudita, en donde ellos quieren también, obviamente, las simpatías vamos a decir, del público árabe, de la población árabe, y claramente decir, pero quizás nada más de manera declaratoria, queremos dos estados, aunque quizás de fondo sepan específicamente Biden que esto no es viable, que esto no es posible. And it's been estimated by think tanks that if there is to be a Palestinian state, one will need approximately $2.5 to $3 billion a year for 10 years that will flow into that state for the economic well-being. Now, I don't know any Arab state that's put their hand up and said, count me in for $20 billion over 10 years. And why? Because they don't trust the ability of the Palestinian Authority to manage state building. Could you just repeat that, the amount that would have to flow into the Palestinian state yearly? Because I missed. 2 to 3 billion a year. Okay. Said the Rand Corporation said this. Right. Hay diferentes asociaciones intelectuales, lugares que se dedican obviamente a pensar soluciones y dicen, por lo menos durante 10 años tendrían que entrar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares a este Estado palestino para poder hacerlo viable, para poder hacerlo sustentable. Y dice el doctor Stein, no ha habido un solo país árabe que haya levantado la mano y haya dicho, yo me comprometo con 20 millones de dólares anuales para que esto sea posible. Es decir, hay todo tipo de discursos, pero no hay voluntad real, económica, para hacerlo. And that's separate and apart from what it will take to rebuild Gaza. Y eso es solamente separado, o sea, eso no considera lo que se va a tener que invertir para poder reconstruir Gaza. Claro. Que por cierto ha sido reconstruida en varias ocasiones porque jamás no deja de atacar a Israel. Again, thank you, Dr. Armando, for allowing me to explain it in considerable detail. I appreciate Agradece el tiempo de poder dar estas explicaciones. Todo el tiempo le pertenece a él. Bueno, la cuarta pregunta que tenemos, qué interesante ha estado todo, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, cuánta realidad hay una información verídica de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué sucederá si Benjamin Netanyahu continúa avanzando esta semana? Porque hace una semana decidió avanzar a la ciudad de Gaza, de Rafah, en Gaza. El presidente Biden le acaba de contestar, es más, le llamó el presidente Biden a Netanyahu, que era un imbécil, con estas palabras que estoy repitiendo del presidente Biden a Netanyahu. Y él contestó que él va a seguir avanzando hacia Rafah, porque necesitan realmente penetrar en este territorio para ya tener una conquista casi total de la Franja de Gaza. La pregunta es, ¿qué cree usted que va a suceder si Netanyahu continúa oponiéndose a la voluntad de Biden? There's a third reason why Khan Yunis and Rafah are important. That is where the highest ranking leadership of Hamas is situated and hiding out.
Una de las razones fundamentales, además de todo el tema del contrabando y de todo el armamento que entra desde Egipto, y por eso el sur de Gaza, específicamente Han Yunis y Rafah, son ciudades clave para Hamas como grupo terrorista, es que se sabe que en Rafah están escondidos los líderes más importantes de Hamas, están ahí ahora atrincherados o en los túneles, escondidos. And you also have hostages that are most likely being held in Khan Yunis or Y around muy Khan Yunis. posiblemente en el sur de Gaza, de la franja, están ahora la mayor parte de los rehenes israelíes que todavía no han sido liberados o que están sus cadáveres, sus cuerpos, pero que no han sido devueltos. And you have one of the most highly complicated tunnel complexes between Khan Yunis and Rafah. Y tienes también la red más compleja o más elaborada de túneles subterráneos de toda la franja de Gaza entre la ciudad de Han Yunis y la ciudad de Rafah. So Khan Yunis and Rafah are a central nexus for the oxygen that Hamas might need to survive should a ceasefire come about. And they need this in order to sustain themselves into tomorrow. Estas dos ciudades son clave, son esenciales si Hamas quiere lograr sobrevivir en el caso de que hubiese un cese al fuego o de que terminara la guerra. Sin estas ciudades, muy posiblemente Hamas no podría sostenerse militarmente. Israelis have committed themselves to eliminate or severely shatter Hamas's ability to make war and threaten Israeli citizens. Los israelíes han tomado el compromiso de manera seria de desmantelar toda la estructura militar, el mecanismo terrorista de Hamas, para que lo que ocurrió el 7 de octubre no vuelva a ocurrir o dejar de recibir cientos y miles de misiles que han sido lanzados desde la franja de Gaza, desde que Hamas está en el poder. So the political echelon and the military echelon in Israel have got to decide what is best for the state in the long term. Does it abide by a Biden warning, or does the state have to make a decision that says we have to try and complete this so that we don't have an October 7th occur again in 5 years? Así que ahora la decisión tanto de toda la esfera política como militar en Israel es o avanzamos para neutralizar a Hamas y que no nos vuelva a ocurrir un 7 de octubre dentro de 5 años, o cedemos ante la presión de Biden y los Estados Unidos. What is said publicly may not be exactly what is said being privately between the United States and Israel. Lo que se dice de manera pública no necesariamente es lo mismo o igual a lo que se dice en canales cerrados y privados entre los Estados Unidos e Israel. In the last 4 days of the 1973 war, Henry Kissinger went to visit Israel, and he went to Golda Meir, and he said to her, "You have to finish this war by the ceasefire, which will be in a day or in a day and a half." Henry And then Kissinger, go ahead, en los años 70, en 73, antes de los últimos 4 días de la guerra de Yom Kippur, se acercó, fue mandado por Estados Unidos y habló con Golda Meir y le dijo, tienes que terminar esta guerra, tienes que, a raíz del cese al fuego que va a ser declarado eminentemente en los próximos días o 2. And then he leaned over to Golda as she drove with him to the airport. Or maybe he drove by himself, but before he left, he turned to her and he said, "If you have to take an extra 3 or 4 days to finish what you want, President Nixon and the State Department won't mind."
y ya de camino al aeropuerto de regreso se acerca y le dice a Golda de manera casi al oído, si necesitas tomarte al menos otros 4 días para terminar lo que comenzaron, el Departamento de Estado y el presidente Nixon no les va a preocupar, no es algo que no, vamos a decir, no estén respaldando, no vayan a respaldar. I can't tell you what Biden and Netanyahu have said privately. I can't tell you what the Israeli Minister of Defense has said privately to his equivalent in the United States. I am very suspect of only making my decisions and judgments as an analyst based upon what I read or based on what is reported. No les puedo decir en canales privados lo que los presidentes y el primer ministro de Estados Unidos o lo que la contraparte, el ministro de Defensa israelí y su contraparte en Estados Unidos se hayan hablado en canales cerrados. Lo que sí es, como analista, como historiador, jamás haría un análisis en base a lo que se reporta o a lo que se declara de manera abierta. Muy bien, o sea, finalmente esta presión de Estados Unidos sobre Israel, ¿usted cree que bajo la administración de Biden vaya a continuar? Porque si Netanyahu continúa avanzando hacia Rafah y no escuchando a Estados Unidos, va a haber un conflicto tremendo en el que Estados Unidos va a abandonar militarmente y económicamente a Israel. ¿Usted cree que eso pueda suceder? I don't mean to be glib in my response. The most reliable ally for the United States in the Middle East is Israel. Sin duda alguna, el aliado más confiable para los Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Israel, the United States has friends, close friends, moderate Arab states, Egypt, Morocco, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, UAE, lots of Arab friends. But if it has to have a country that is strategically relevant for Western foreign policy toward the Middle East, it's the state of Israel, and it has been since the early part of the 1980s when the United States declared Israel as a strategic asset. Entonces dice, claro, Estados Unidos tiene aliados, tiene amigos en los estados árabes moderados, como por ejemplo Bahrein, Marruecos, etcétera. Pero como aliado estratégico, y si hay un estado en donde los Estados Unidos valoran y declarado y abiertamente desde el inicio de los 80s como un activo estratégico, como un aliado, como para ejercer su política en Medio Oriente, la política americana occidental en Medio Oriente, es sin lugar a duda el Estado de Israel. O sea, lo que el doctor Stein dice, no están en la misma categoría. Claro. Y la última pregunta, doctor Stein. Dr. Romano, one quick point. The United States cannot withdraw its aid of Israel. It can suspend it. It could temporarily deny Israel A, B, or C. But it can't leave the Middle East and allow Iran to be the regional actor that determines the future of one of the largest oil-producing regions of the world. It would be a foolhardy strategic decision on the part of the United States and the part of all Western European countries and any oil importing country. It would be totally foolhardy. Sería una cosa totalmente idiótica o sin sentido dejar a Israel sin este apoyo y dejar toda la región en manos del régimen iraní. Es una región y el mismo régimen iraní que se financia a través del petróleo y los mismos países árabes que dependen del flujo del petróleo no van a permitir que necesita silenciarse. I may have lost you, sir. No van a permitir que Israel se quede sin este apoyo. O sea, si tienen que parar el financiamiento, por ejemplo, del apoyo militar que dan o del dinero que ayudan al Estado de Israel a financiar
parte del ejército, parte del armamento, lo pueden suspender, lo pueden abiertamente decir que lo van a detener, que lo van a renegociar, pero no lo van de base a quitar, jamás. Bueno, por lo menos no en esta realidad geopolítica. Bueno, esperamos que así sea, ¿verdad? Y la última pregunta, doctor Stein, la última pregunta, ¿cree usted que va a llegar el día cuando Israel tenga paz con sus vecinos árabes? No, I don't, not with all of its Arab neighbors. The only way that that could happen is if there would be a change in political outlook in which respective Arab countries will respect the borders of each other fully, and they'll also respect the differences of their Islamic philosophies, and they won't distinguish between countries based on theology or based on religion. The chances of that happening, Mauricio and Dr. Armando, is pretty low. And I'm reminded of a cute story, if you will allow. Just let me translate before you come to the story. Va a contar una historia, pero dice, no creo, no con todos los estados árabes, mientras sus decisiones y sus miradas políticas se basen en consideraciones teológicas, consideraciones ideológicas, no van y, vamos a decir, no respeten las fronteras de otros estados o a las poblaciones de otros estados árabes, y también de Israel, por supuesto, basadas en este tipo de consideraciones teológicas, ideológicas. Él no piensa que esto va a llegar a una resolución, a una paz entre todos los estados de la zona del Estado de Israel, y ahora nos va a contar una historia. Now, tell your story, please. Israel's viability and acceptance is greatly dependent on the stability of the Arab neighborhood. Dice, la estabilidad del Estado de Israel, política, económica, es bastante independiente de la estabilidad de sus vecinos árabes. And Israelis realize that. That's why they have to make themselves as strong as possible, because they're unsure about the stability of the neighborhood. Los israelíes lo entienden y entienden que se tienen que hacer lo más fuerte posible, porque siempre hay esta incertidumbre sobre la estabilidad de toda la zona, de todos los vecinos. So the story is, God was asked, when will there be peace in the Middle East? La historia, dice el doctor Stein, se le preguntó a Dios cuándo habrá paz en el Medio Oriente. And God replied, y contestó Dios, not in my lifetime. No en mi tiempo de existencia, no en mi vida. Well, it's sad, but bueno, es una anécdota. Sí, muy bien. Bueno, yo solo quiero terminar, ¿verdad? Citando al profeta hebreo Jeremías, Dr. Stein, Jeremiah. The prophet Jeremiah, before we finish. Capítulo 31
del Antiguo 31. Testamento, versículo 35 al 37. Verses 30, 35, 35 to 37. Así es. Así dice, así ha dicho Jehová, o Hashem Adonai, The Lord said, que da el sol para la luz, el día, las leyes de la luna y las estrellas, para la luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. oh, Pastor, that's very complicated because the biblical Spanish language is quite complex. No tienes una Biblia, ¿verdad? En inglés ahí. No, Bueno, no. te lo voy a... Bueno, Dios está diciendo que Él da las leyes cósmicas del universo. So God gives the cosmic laws of the universe. Y en el versículo 36 dice que si estas leyes faltan, So the chapter says if these laws are missing, entonces Israel no sería una nación eternamente. then Israel wouldn't be an eternal nation. Y dice Dios, si se pueden explorar el fondo de la tierra, And God says if it's possible to explore the depths of the earth, ese día yo voy a desechar a Israel. then that day I won't desechar. I will discard this. I will throw away Israel. Por lo cual Israel es indestructible eternamente. Which means that Israel is indestructible for all eternity. Así que Amen. le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos este libro, la Torá, con los libros, ¿verdad? Del Nuevo Testamento también, donde claramente nos habla del futuro de Israel que viene muy pronto. Así que Yoshua no tarda en regresar por nosotros para establecer su reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Ezequiel, Jeremías, Amós y todos los profetas del Antiguo Testamento. Dr. Armando, Thank God for the Old and New Testament, and we know that Messiah is coming, so he can enact upon all his prophets and of the Bible and what's coming to this world. Y bíblicamente él es el único que va a terminar la guerra entre árabes y Bible, judíos only hasta que él God, regrese. the Messiah, can finish this war, this eternal war, this eternal conflict. Dr. Armando, Jews and Christians are a covenant people. Judíos y cristianos somos pueblo del libro, somos un pueblo que respeta el pacto. Somos pueblo del pacto. To my knowledge, there are 9 covenants. Hay 9 pactos, de acuerdo a mi entendimiento. Genesis, Exodus, Leviticus, and Deuteronomy. En Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico aparecen estos pactos. And God makes promises to the Jewish people and to the people who follow the Jewish people. Dios le hace promesas al pueblo judío y a aquellos, como bien dice, que serán bendecidas las familias de la tierra, los que bendigan al pueblo de Israel. And he says, and he argues very specific things against those who don't believe in these covenants. Y hay una clara respuesta o castigo para aquellos que no creen y no respetan estos pactos. It's the covenant that connects us. Ese es el pacto, el contrato que nos conecta como pueblos. Dr. Armando, thank you very much. Doctor Armando, le agradezco mucho. Gracias, doctor Stein. Y solo recuerdo que en el libro de Jeremías 31 está el pacto final, el pacto de sangre que Dios hizo con Judá y con Israel. I remember about the blood pact that in Jeremías, doctor? Jeremías 31. Jeremiah 31 that God made between himself and the people of Israel. Between Judah and Israel. Entre Yehuda and Israel? Sí, entre Judá e Israel. Yeah, between Israel and Yehuda. Muchas gracias, doctor Stein. Ha sido un placer y un honor tenerlo. Dr. Stein, it's been a pleasure. Vamos a orar por usted, su familia y su We'll pray for ministerio. you and your family. And thank you. And if I can help you and your followers
again understand the difficulties and the complexities, I hope you will call upon Mauricio and I again. Gracias, y si puedo ayudar a su comunidad y a sus seguidores a entender la complejidad de lo que es esta situación actual, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Toda Rabá, y quiero además darte una bendición, doctor Stein, en hebreo. He will bless you. Thank you, sir. Yevarech Adonai Yishbereja. Ye'er Adonai Ana Beleja. Beyishbereja. Gracias, Mauricio. Excelente traducción. Gracias a todos. Bien.